¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones presidenciales en Ecuador con otro notable invitado, Pablo Dávalos, catedrático y analista económico directamente desde Ambato, Ecuador. Pablo Dávalos, una cálida bienvenida al programa. Un saludo Jorge y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan por este espacio. Pablo, elecciones presidenciales en Ecuador el 9 de febrero, es decir, estamos prácticamente a 2 semanas y este pasado fin de semana hubo el único debate presidencial. Así llega entonces la candidata de la oposición, estamos hablando de Luisa González, del partido nada menos que la Revolución Ciudadana, y dice, antes de empezar el debate, que ha sido víctima de varias amenazas de muerte. Toda esta pregunta, todo este preámbulo para preguntarte bajo qué clima político se llega a esta elección. Hay un clima político de mucha tensión, hay un clima político además de mucha incertidumbre provocada por la grave crisis económica que vive el país. No hay empleo, no hay inversión, hay mucha migración por parte de los ecuatorianos y acabamos en el Ecuador de pasar por una crisis energética que sumió en la oscuridad al país durante varias semanas y que provocó la quiebra de varias empresas. Por eso es que las cifras hablan de un decrecimiento de la economía. Aparte de eso, hay una situación muy fuerte a nivel de crisis de seguridad de los ciudadanos. Hay mucha violencia, sobre todo en las ciudades de la costa, y han habido ya varios, entre otros, alcaldes de la oposición que han sido asesinados y hasta el momento no se sabe porque la policía no ha dado respuestas contundentes con respecto a las investigaciones de qué ha pasado con estos crímenes contra políticos en el Ecuador. ¿Quiénes son y cuáles son las fortalezas y las debilidades de los candidatos que están punteando en las encuestas? Mira, en el Ecuador hay en este momento 16 binomios presidenciales. De los 16 binomios presidenciales hay tres fuerzas políticas importantes que son, si tú quieres, las que están disputando la transición. En ese sentido hay un candidato de la derecha cuyo representante es un magnate del banano que se llama Daniel Noboa. Es un personaje que pertenece a uno de los grupos económicos más grandes del país y que ha llevado una agenda neoliberal, una agenda de privatizaciones, una agenda de mucha corrupción, si tú quieres, y una agenda además que no ha logrado resolver los problemas de la sociedad. Su principal contrincante pertenece al partido de la Revolución Ciudadana, que estuvo en el poder en el periodo de 2007-2017 y que ahora intenta retornar al poder y que representa a una de las organizaciones políticas más importantes del país. Los dos en este momento encabezan las encuestas presidenciales. Y en un tercer lugar está el presidente de los indígenas, Leonidas Issa, que tuvo una buena participación en el debate. Y esto da cuenta que esas tres fuerzas son las que en este momento disputan. Todas las demás son marginales. La inmensa mayoría de los 16 candidatos se han orillado a la derecha, a posiciones incluso de extrema derecha. Hay otro candidato más de izquierda, del Partido Socialista, pero que se ha ido más hacia el centro, pero esas serían las tres fuerzas más importantes que disputan la transición política en el Ecuador. Se hacía referencia a Daniel Noboa, que además de ser candidato es el presidente actual. ¿Cuáles son, uno por uno, los fuertes o los débiles momentos de cada uno de ellos dos? Es decir, debilidades y fortalezas de Noboa, de Luisa González y de Leonidas Issa. Mira, Novoa ha logrado, si tú quieres, de una u otra manera, una convergencia de las fuerzas de derecha más importantes que tiene el país. Tiene el apoyo incondicional de la Embajada de Estados Unidos, tiene el apoyo incondicional del Fondo Monetario Internacional y de la banca multilateral, y este momento utiliza toda la fortaleza del Estado para posicionar su candidatura, ¿no? Esto hace que los demás candidatos no tengan las mismas oportunidades y no tengan, si tú quieres, todo el peso
que significa utilizar el Estado y enormes recursos económicos para posicionar su candidatura. De otra parte, Luisa González, que representa la Revolución Ciudadana, tiene a su haber a la organización electoral más grande y más potente del país. La Revolución Ciudadana en este momento maneja las alcaldías y las prefecturas de las ciudades más importantes del país y siempre ha estado, y si tú quieres, en el balotaje en las elecciones, además de que maneja un importante número de asambleístas, son la primera minoría en el legislativo. Y Leonidas Issa representa a la organización social más importante del país, que es la CONAIE, es el representante del movimiento Pachacuti. Esas son las tres grandes fuerzas en este momento que disputan la presidencia en el Ecuador. ¿Qué temas son los que más preocupan a la ciudadanía? El principal tema que este momento preocupa a la ciudadanía es la crisis de seguridad. El Ecuador vive un deterioro en las crisis de seguridad, sobre todo desde el año 2019, que ha hecho que el país ocupe los primeros lugares en los índices de homicidios, asesinatos, secuestros, sicariatos, crimen organizado. Un país que hasta antes del 2018 era prácticamente una isla de paz, tenía alrededor de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora es uno de los países más inseguros de América y uno de los más inseguros del mundo por el deterioro que se ha producido en estos años. Otro aspecto que le preocupa a la población es el empleo. No hay empleo en el Ecuador. El empleo representa más o menos al 33% de la población económicamente activa en capacidad de trabajar. Eso significa que alrededor de 2/3 partes de la población ecuatoriana no tienen empleo en un contexto de dolarización, y la dolarización ha hecho que los precios en Ecuador sean muy caros. Aquí el Ecuador es un país muy caro con respecto a otros países de la región. A esto se suma la crisis de políticas públicas. No hay políticas públicas en salud, en educación, en inversión pública, y además una pérdida de confianza en las instituciones. Se ha demostrado, por ejemplo, que hay muchos generales de la policía y del ejército vinculados al narcotráfico, y esa es una denuncia que lo hizo el propio embajador de Estados Unidos cuando habló de narcogenerales, por esa imbricación de las Fuerzas Armadas y la policía con el crimen organizado, así como jueces vinculados asimismo a estas estructuras activas. Entonces hay una pérdida de la institucionalidad en el país. Por eso es que la ciudadanía reclama institucionalidad, reclama empleo, reclama seguridad, reclama un mejor ambiente para evitar la migración. Esos son los aspectos más importantes que golpean a la población en el Ecuador en estos momentos. ¿Y qué estrategias de campaña están usando, digamos, los dos punteros, es decir, Luisa González y Daniel Noboa, en sus campañas electorales? Este momento en el Ecuador se utiliza mucho una estrategia que opone a los partidarios del anterior presidente Rafael Correa, a los que les denominan correístas, con los opositores al correísmo. Se ha generado en el país una polaridad entre correísmo y anticorreísmo. Esta polaridad ha sido también exacerbada por la Fiscalía General del Estado, que sin tener ningún tipo de prueba se ha dedicado a perseguir a los denominados correístas, lo que demuestra la desinstitucionalización del país. Y sobre este clivaje, si tú quieres, correísmo y anticorreísmo, esta polarización se sitúan todas las expectativas políticas. Es decir, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, abonan a esta polarización, indicando que el correísmo está vinculado con el narcotráfico, el correísmo está vinculado con el terrorismo, el correísmo está vinculado con la corrupción, sin esgrimir ningún tipo de pruebas. Simplemente es una manipulación mediática a la población, y esto genera miedo en la población, y es sobre esta polarización se construye la política en el país. Entonces no hay espacio para terceras opciones en el Ecuador. O eres correísta o eres anticorreísta, y sobre eso se sitúa todo el debate político, ¿no? Eso es, si tú quieres, la forma por la cual se ha construido la transición política en el Ecuador. Precisamente termina la década de lo que en ese momento fue la Revolución Ciudadana, que después el vicepresidente, que pasó a ser presidente, Lenín Moreno, le robó el control del partido y tuvo que reciclarse como la Revolución Ciudadana y no Alianza País. Allí en esa década fundamentalmente lo que se trató fue de presentar una
un proyecto progresista. Y entonces, en estas dos últimas elecciones, la que precede a esta última que ganó Daniel Noboa, que ganó entonces el principal socio, el banquero de Guayaquil, Guillermo Lasso, allí la estrategia fue desacreditar, satanizar al correísmo y les fue bien. ¿Le está yendo bien o les será la clave para que le siga yendo bien en esta elección de las próximas 2 semanas? Mira, se puede notar ya un desgaste de este clivaje correísmo-anticorreísmo. Hay una especie de cansancio en la sociedad con respecto a esta polarización que finalmente no le conduce a nada, pero el entorno, sobre todo de los grandes medios de comunicación, el entorno de las instituciones apuntan a construir esa polaridad y a evitar que el Ecuador salga de esa polaridad. Por ejemplo, se pudo apreciar que muchos candidatos a la presidencia para tener posibilidades electorales hacían gala de un exacerbado anticorreísmo, ¿no? Otros candidatos hacían gala de unas posiciones, yo diría, fascistas, porque hablaban, por ejemplo, de eliminar a la delincuencia, pero eliminarla sin respeto a los derechos humanos, sin respeto a la institucionalidad. Simplemente un candidato lo dijo eso, ¿no? Darles bala, ¿no? Es decir, asesinar a aquellos que presuntamente eran delincuentes. Esta exacerbación del discurso político obedece a esta polarización donde es muy difícil, es casi imposible situar alternativas y situar una discusión sobre los problemas del país. Si hay problemas, por ejemplo, de seguridad, esos problemas se inscriben en esta polaridad correísmo y anticorreísmo, ¿no? Si hay problemas de empleo, igual se inscriben en esta polaridad y le dicen a la ciudadanía que si quieren que se siga o que continúe todo este ambiente de miseria, este ambiente de pobreza, entonces deberían no votar por los correístas, por ejemplo, y eso lo dicen grandes medios de comunicación, influencers, instituciones públicas. Ese es el ambiente cargado, exacerbado que existe en el país, y contra ese ambiente tiene que pelear precisamente esta agrupación política denominada Revolución Ciudadana. Y allí tiene, digamos, por lo menos el desafío, Pablo, de que cuando llega el momento de las elecciones, si no se gana esto en primera vuelta, todos los otros partidos se apilan para atacar y votar el anticorreísmo. Ya le pasó esas 2 veces porque supuestamente digamos, la intención de voto del correísmo o de la Revolución Ciudadana anda por el 40 y algo por ciento, pero no llega al 50%. Y todos, si hay una segunda vuelta, ya pasó en las 2 últimas elecciones, se juntan para derrotarlo. ¿Estará tomando otra vez esta misma actitud los otros partidos minoritarios? Es indudable que la estrategia, al menos de la derecha, es convocar a todo el país en una gran, si tú quieres, concentración, voluntad o convergencia para derrotar al correísmo. Es decir, si en estas elecciones tenemos que la candidata de la Revolución Ciudadana, que se llama Luisa González, pasa a la segunda vuelta, digamos que con Noboa, otra vez se va a repetir el escenario del año 2023, en donde se logró esa convergencia de muchísimos sectores en función de este clivaje correísmo y anticorreísmo. Y ese es el gran desafío que tienen los ecuatorianos para tratar de derrotar a la derecha. La derecha no gana por méritos, la derecha no gana por desgaste, si tú quieres, de izquierda. La derecha gana por manipulación. La derecha gana por situar toda la política en este clivaje correísmo y anticorreísmo y en una especie de maniqueísmo de buenos contra malos, ¿no? Y eso hasta ahora les ha funcionado y es muy probable que en un escenario de segunda vuelta lo van a aplicar nuevamente. Entonces ahí para los ecuatorianos es cómo salir de este clivaje, y para también la Revolución Ciudadana cómo sortear esta dificultad de tal manera de evitar un triunfo de la derecha nuevamente en el Ecuador. Lo que parece obvio entonces, Pablo, es que la forma de evitar eso es con alianzas. ¿Qué le ha pasado precisamente al correísmo, que en las 2 últimas elecciones no logra precisamente asociarse con alguien que le permita catapultar ese 40% al 50% más uno de los votos? ¿Dónde está lo que parece ser un error o por lo menos la asignatura pendiente? Sí, la asignatura pendiente para la Revolución Ciudadana es un exceso de confianza.
es considerar que tiene tanta fuerza electoral, que su maquinaria política es tan potente que le va a permitir ganar en la segunda vuelta y superar por sí mismos ese clivaje correísmo y anticorreísmo. En dos oportunidades, la Revolución Ciudadana nunca se abrió a ningún tipo de alianzas. Y en las dos oportunidades en las que no se abrió a ningún tipo de alianzas, perdió las elecciones. En esta oportunidad, si se produce un escenario parecido, la Revolución Ciudadana creo que tendrá que abrir el abanico, entrar en una política de alianzas para, sobre esa política de alianzas, tratar de salir de esta polarización correísmo-anticorreísmo. Si no lo hacen, probablemente, y si Noboa pasa la segunda vuelta, probablemente la Revolución Ciudadana vuelva a perder en el Ecuador. Pablo Dávalos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Dávalos directamente desde Ambato, en Ecuador, sobre el panorama rumbo a las elecciones presidenciales en Ecuador del 6 de febrero. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pablo Dávalos directamente desde Ambato sobre las elecciones presidenciales en el Ecuador del 6 de febrero. Pablo, catedrático y analista económico. Pablo, ¿cómo comparas estas elecciones, este panorama electoral del 2025 con las elecciones anteriores? Mira, hemos visto que en las elecciones anteriores se polarizó a la sociedad, como te había dicho, en este clivaje, pero ahora hay un elemento que cambia de una forma, creo que importante, esta coyuntura, y es la presencia de liderazgo indígena en estas elecciones. Está, de acuerdo a las encuestas, en el tercer lugar de las encuestas. Esta presencia del liderazgo indígena daría cuenta que si tú sumas la votación, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana y sumas la votación de este liderazgo indígena, es una votación mayoritariamente progresista, mayoritariamente de centro a centro izquierda en el Ecuador. Pero lamentablemente cuando entramos a la segunda vuelta, al balotaje, cambian las coordenadas porque se sitúa justamente lo que te había indicado de este clivaje correísmo-anticorreísmo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es, creo yo, una política de alianzas en función de una agenda común y asumir de manera muy seria, muy comprometida, con, si tú quieres, con mucha responsabilidad esa política de alianza, sobre todo para la Revolución Ciudadana. Si la Revolución Ciudadana logra hacer esa política de alianzas de una manera consistente, entonces se rompería este clivaje entre correísmo y anticorreísmo, y eso cambia en este momento. Ese es el nuevo elemento que en esta coyuntura va a alterar el escenario electoral, la presencia de Leonidas Issa y la presencia del movimiento indígena en las elecciones en el Ecuador. Para los más escépticos, llegan a decir y afirmar de que Daniel Noboa no respeta nada, no respeta la institucionalidad, no respeta las leyes, no respeta las leyes del juego respecto al tema de la elección y está dispuesto a hacer lo que sea para ser reelegido y no se puede llegar a adivinar qué es lo que va a, de alguna forma, inventar en caso de que los resultados no le favorezcan. ¿Cómo es tu reacción? Es un temor que se tiene por la debilidad institucional del país. Daniel Noboa debería haber sido descalificado por la autoridad electoral por haber irrespetado las leyes. Fíjate tú que Daniel Noboa acaba de nombrar de vicepresidenta a su secretaria por decreto, rompiendo, si tú quieres, con lo que establece la Constitución, con lo que establece la ley, y la autoridad electoral, en vez de sancionar este tipo de conductas y defender la institucionalidad del país, simplemente ha hecho caso omiso
permiso y ha dejado que el presidente Noboa, presidente candidato, haga prácticamente lo que le da la gana, lo que significa que hay una desinstitucionalización muy fuerte del país. Y eso conduce justamente a tener un temor con respecto a Noboa, si Noboa va a respetar los resultados electorales, sobre todo en el caso que pierda. ¿Qué va a hacer Noboa si pierde? Y en ese sentido, la pérdida de Noboa debería ser contundente, porque si Noboa pierde con pocos votos, el Ecuador entra en una situación de muchísima incertidumbre y es muy probable que Noboa no entregue el poder. Es decir, si la diferencia es 1%, 2%, Noboa hará absolutamente todo lo posible para borrar esa diferencia, utilizar toda la capacidad institucional que tiene, el apoyo de la embajada, de las Fuerzas Armadas, de los medios hegemónicos, para evitar que con esa pequeña mínima diferencia perder el poder. Por eso los ecuatorianos, si quieren dar una señal importante y evitar cualquier tipo de problemas de gobernabilidad, van a tener que asumir una posición política muy clara, porque si no se asume esa posición, efectivamente va a ser muy difícil que el presidente Noboa acepte y respete los resultados electorales. Este señor Noboa, precisamente para crear esa imagen de irrespeto al derecho, ya sea a nivel nacional o internacional, dentro de su mandato decidió invadir la Embajada de México en Quito para secuestrar dentro de la embajada a un asilado, nada menos que el ex vicepresidente Jorge Glass, y de allí, sin anestesia, ponerlo en una prisión de máxima seguridad, violando todas las leyes nacionales y las reglas. Ese mismo Noboa, ¿qué impacto podría tener a nivel regional e internacional su triunfo o su derrota? Mira, este momento nosotros tenemos en Argentina un gobierno que ha radicalizado posiciones hacia la extrema derecha y que considera que la justicia social es una basura. Así lo ha dicho públicamente el presidente argentino Javier Milei. En Brasil nosotros tenemos una reconfiguración bajo la figura de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? En el caso de Chile, nosotros tenemos al presidente Boric cada vez en una posición más de centro y cada vez más a la derecha. En el caso de Petro tenemos también una serie de circunstancias, porque recuerda que también Colombia va a elecciones dentro de poco, que tratan de anular la posibilidad que tendría la izquierda y la centroizquierda en el caso de Colombia. En el caso de Venezuela, nosotros vemos la manipulación que se hizo y una especie de Guaidó o 2.0 que les fracasó, pero que intentaron justamente retomar esa estrategia Guaidó 2.0, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que para la derecha del continente es fundamental ganar posiciones y posiciones con un discurso que cada vez desaloje de la discusión la justicia social, los derechos de los trabajadores. Es decir, hay una radicalización del discurso de la derecha en toda América Latina y Ecuador forma parte de esos momentos. Lo que se discute, lo que se debate y lo que se va a elegir en el Ecuador tiene incidencias directas sobre todo el entramado político de América Latina y del mundo. Recuerda que Trump acaba de asumir la presidencia en Estados Unidos y eso también altera el debate político a nivel internacional. Por eso, las elecciones en Ecuador, por supuesto que son geopolíticas y por supuesto que tienen incidencias en toda la región. Precisamente para terminar entonces, Pablo, un detalle no menor. Daniel Noboa nació en Miami, es un ciudadano estadounidense y fue uno de los invitados a la juramentación de Trump en Washington. Sí, para Estados Unidos el Ecuador es fundamental. Estados Unidos necesita mantener bases militares en las Islas Galápagos. Hay un acuerdo entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa del Ecuador que se llama SOFA, por sus siglas en inglés, en donde el Estado ecuatoriano se convierte en un estado de libre tránsito para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay una especie de preparación para la guerra en Estados Unidos y en ese sentido el territorio de Ecuador, por su
su ubicación geoestratégica es absolutamente fundamental. De ahí el apoyo que han dado a Daniel Noboa de diferentes formas. Por ejemplo, el Fondo Monetario siempre ha estado acompañando, siempre ha estado, si tú quieres, definiendo la política económica en el Ecuador, igual que el Banco Mundial, la USAID, el BID, entre otras multilaterales. Pablo Dávalos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy gentil por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado en esta entrevista. Muchas gracias y hasta pronto.